Muy bien, amigos del Pueblo TV, los saluda Ricardo René del Río Manríquez, el vocero del pueblo. Estamos aquí en vivo este martes 13 de mayo en Luis Donaldo Colosio, entre Guillermo Prieto y Cerdán, retomando, siguiendo con el mandato que nos hace el doctor Ricardo Ibarra allí a través de su grupo interdisciplinario de médicos, ¿no? El día de hoy tenemos en el estudio la grata presencia, estamos de plácemes, porque se encuentra con nosotros el doctor Francisco Peinado. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, doctor Francisco Peinado, quien es cirujano general en primera instancia, ¿no? Así es. Muy bien, pues esta va a ser su cámara, doctor. Ok. Vamos a estar atacando temas con el doctor Francisco Peinado, cirujano general, pero tiene especialista en cirugía gastrointestinal y laparoscópica avanzada. Muy bien. Si nos pudieras hacer un resumen de un currículum vitae de usted, por favor. Pues yo estudié en la Escuela Médico-Militar principalmente, ahí fue donde empecé mi formación médica en la Ciudad de México. Después me fui al Hospital Central Militar a hacer la especialidad de cirugía general y gastrointestinal. Posteriormente tomé cursos para hacer laparoscopía avanzada. Estuve en Estados Unidos también haciendo por ahí algunos cursos de medicina de emergencia, medicina crítica, medicina en lugares de desastre, digamos, también. Tengo toda esa trauma, capacitación, que le llaman, ¿no? toda la cirugía de trauma. Toda la cirugía de guerra y demás cosas, ¿no? Pero actualmente me dedico más a la parte gastrointestinal, todo lo que es cavidad abdominal, todo lo que se puede operar de la cavidad abdominal lo operamos sin problema. Esa es la especialidad. Así es. Es urgenciólogo, se llaman ese tipo de profesión, de esa sí, materia. Es parte de la medicina de emergencias, pero el urgenciólogo como está, pues es la persona que está ahí en urgencias y que atiende al paciente de primer contacto. Y ya el urgenciólogo clasifica al paciente qué tipo de tratamiento más especializado llega a requerir. Bueno, entonces ya es cuando nos hablan y entramos nosotros ahí en acción. Y actualmente usted dirige una empresa, una que se llama Gastro Wellness. Gastro Wellness. Sí, es una empresa dedicada al diagnóstico y tratamiento de todo lo que son las enfermedades gastrointestinales, desde padecimientos médicos, padecimientos quirúrgicos, oncológicos. Hacemos ahora sí que prácticamente de todos. Wellness es bienestar, ¿no? Así es. Wellness, gastro, bienestar en tu gastro. Así es, bienestar gastrointestinal total es nuestro logo. Qué bueno que lo pusiste en inglés, porque si lo hubieras puesto en español, pues se hubiera ido por otro lado el asunto, ¿no? Sí. Bueno, Gastro Wellness. ¿Que está ubicado en dónde, doctor? Aquí en el Hospital de Fidepaz. En el Hospital de Fidepaz. Ahí tenemos un consultorio y tenemos un consultorio en el Hospital de María Luisa de la Peña también. Ahí tenemos un cuarto de procedimientos endoscópicos. Ahí realizamos estudios de endoscopía, colonoscopía, colocamos balones gástricos para lo que es control de peso, infinidad de cosas que hacemos ahí. Muy bien, bueno, pues vamos a estar hablando a quien le agradecemos mucho, esperemos la participación de todos ustedes. Aquí mis compañeros en el estudio van a compartir el video y también si hay alguna duda, alguna consulta de parte de las personas que nos están viendo, con mucho gusto nos las hacen llegar a través de la página y ellos nos las pasan aquí con el doctor. Sí, vamos a entrar un poco en materia después de haber entablado esta presentación con nuestro invitado de hoy, con el doctor Francisco Peinado, quien es el invitado del día de hoy, a quien agradecemos. El tema del día de hoy son dolores abdominales. Ajá. Pero primero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre abdomen y estómago? El estómago es nada más el órgano encargado de almacenar la comida y empezar ahí a procesarla para hacer la digestión. El abdomen es la parte que abarca desde las costillas hasta el hueso de la pelvis. Toda esta parte de aquí hasta acá, todo eso es la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal se encuentra el estómago, los intestinos, delgado, grueso, los órganos, las vísceras huecas, todo lo que son órganos abdominales, pélvicos en el caso de la mujer, todo eso se considera cavidad abdominal. Ok, por eso, pero por lo regular los que la población común dice, me duele el estómago y se toca todo lo que sí. es... toda la panza, ¿no? Toda la tripa y otros órganos que no son propiamente el estómago, ¿verdad? Así es. Entonces hoy vamos a hablar no únicamente de dolores estomacales, sino también de todos los órganos que están en el abdomen. ¿Qué son cuáles los órganos del abdomen, perdón? Son muchos, de los principales o los que más comúnmente llegan a generar molestias son los riñones, por ejemplo. Es común que la gente llegue a tener piedras en los riñones, es una causa muy frecuente de dolor abdominal. El hígado también a veces presenta inflamaciones, infecciones, abscesos
que también llegan a generar dolor abdominal. El páncreas es una causa común también de dolor abdominal, generando pancreatitis aguda, que es un padecimiento que pone en riesgo la vida. Está la vesícula biliar, que también muy comúnmente alberga piedras, y esas piedras se atoran y hacen que se inflame la vesícula biliar, y es otra de las causas de dolor abdominal. El vaso también es otro órgano que está en el abdomen, que es parte del sistema digestivo e inmunológico del cuerpo. Ese también puede llegar a tener infartos, abscesos, necrosis, y generan dolor abdominal. Entonces, hablar de dolor abdominal realmente es muy grande, muy ¿no? extenso. Muy extenso. Y del dolor abdominal hay los causas... intestinos también están, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, ahí el está dolor, el intestino el delgado, dolor grueso. El estómago, sí, ok. El estómago, el útero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las trompas de falopio, los ovarios, son muchos padecimientos. Pero dentro de lo que es el dolor de la cavidad abdominal, muchos de esos dolores no son de causa, se llama intraperitoneal. El peritoneo es una estructura que cubre los órganos y los protege, es como una capa de grasa que protege los órganos, y las causas intraperitoneales muy frecuentemente requieren algún procedimiento quirúrgico, se tiene que operar el paciente muchas de las veces. Hay causas extraperitoneales de dolor abdominal. ¿Qué es eso? Que son causas que están por fuera de la cavidad de los intestinos, por fuera de esa capa que cubre los intestinos, y esas causas extraabdominales no tienen nada que ver con los órganos abdominales, pero duele en la región abdominal. Por ejemplo, hay casos de padecimientos de la piel, como un herpes zóster, que genera mucho dolor en la zona del abdomen, pero la causa no es intraperitoneal. La causa es una dermatitis, una inflamación por ahí de la piel, que es demasiado doloroso. Hay otras causas, por ejemplo, hematológicas, como los pacientes que tienen linfomas, leucemias y demás, también pueden llegar a tener dolor abdominal en la región abdominal, pero la causa no es intraperitoneal, es una causa externa. Otro caso muy común es el dolor abdominal, que se presenta, por ejemplo, en los pacientes que padecen diabetes, que es un padecimiento también de los más comunes en nuestro país. Los pacientes con diabetes mal controlada pueden llegar a hacer algo que se llama cetoacidosis diabética, que es un padecimiento que dentro de sus síntomas también tiene el dolor abdominal. Pero la causa no es una causa intraabdominal precisamente, es extraperitoneal o extraabdominal, pero genera dolor en la zona del abdomen. Entonces, se dice que de las causas intraperitoneales de dolor abdominal más o menos son como 35 padecimientos, pero de las causas extraperitoneales pueden llegar a ser más de 100. Entonces, muchas veces incluso una neumonía, de un paciente que tenga una neumonía, ya sea del lado derecho o izquierdo, el dolor puede ser abdominal y el dolor puede no ser torácico, sino irse a la zona abdominal. Entonces, el paciente muchas veces se confunde con el dolor. El abordaje es todo un reto diagnóstico. Cuando llega un paciente de urgencias con dolor abdominal, tenemos que ver principalmente, ¿es algo benigno? ¿Es algo maligno? ¿Es intraperitoneal? ¿Es extraperitoneal? ¿Requiere cirugía o no requiere cirugía? Esa es la parte más importante. El diagnóstico. El diagnóstico si es para adentro, ¿y cuáles se ocupa alguna intervención? ¿Las de adentro o las de afuera? Las de adentro. Ah, esas son más... Las intraperitoneales. Las 30 esas que dice. Así es, esas son las causas que se tienen que operar ya. ¿Cuál es la más común? Por mucho, apendicitis aguda. Apendicitis aguda es una causa de dolor abdominal quirúrgico y es la urgencia quirúrgica más común en todo el mundo. Los pacientes que llegan a urgencias con dolor abdominal que se tienen que operar, en primer lugar es apendicitis aguda. Que es la inflamación del apéndice. Así es. Donde está el intestino grueso, el colon, en la parte final hay una tripita chiquita, que ese es el apéndice. Cuando se inflama, casi siempre la causa número 1 es por una piedrita que lo obstruyó. Hay mucha inflamación y entonces pasa por varias fases. Una fase inflamatoria, luego una fase infecciosa, puede generar pus, se puede reventar y entonces puede drenar heces a la cavidad abdominal, generar una peritonitis y eso pone en riesgo la vida si no se resuelve de manera inmediata. Muy bien, pues qué interesante estos temas que estamos viendo de dolor abdominal con el doctor Francisco Peinado, quien es gastroenterólogo, y pues ya nos ha dicho que hay el diagnóstico importante, que vienen siendo pues entre 150 más o menos en lo que ustedes tienen que determinar cuál es digamos, el padecimiento y la causa para poder atacarla. Así es. El colon, que es el que últimamente en las épocas modernas, por la vida diaria, sedentaria, por ese tipo de cosas, ¿qué recomendación haría primeramente para lo de la piedrita esa de la
una buena dieta o qué? ¿O no se puede evitar lo de la... No se puede evitar. No se puede evitar. Fortuito nada más. Fortuito. Hay muchos mitos. A veces dicen, no, que es que si come semillas y que si no come semillas y que se atora una semillita y demás. No es la causa principal de apendicitis. La causa principal es una piedrita que se atora ahí, que esa piedrita se forma con la misma popó que hay dentro del intestino. Del lado... Nada, que si toman mucha Coca-Cola, ese tipo de cosas. No es fortuito, entonces. Cualquier persona le puede pasar que lleve una buena dieta sana y todo, totalmente. Exactamente. Muy bien, pues ya ven ustedes. Entonces, sí. y pues ese sí avisa, ¿no? Es lo bueno que sí es un dolor impresionante ese, ¿no? Lo han dicho, ¿no? Característicamente el dolor del apéndice inicia en lo que le llaman la boca del estómago, ahí empieza el dolor, luego migra el dolor hacia lo que es la fosa ilíaca derecha, o sea, la parte baja derecha del abdomen, y ahí se localiza el dolor. Entonces es un dolor que inicia en la parte superior del abdomen y luego se corre hacia la parte inferior del lado derecho. Se acompaña de otros síntomas como náusea, vómito, fiebre, escalofríos también. Y entonces todos esos datos nos van orientando a que el paciente pudiera tener una causa intraperitoneal de dolor abdominal y hay que descartar como primera posibilidad apendicitis aguda. Y una vez que se manifieste el cuadro, ¿de cuántas horas contamos, doctor? Es muy variable. Hay pacientes que evolucionan muy rápido, hay pacientes que evolucionan en lento. Horas. Sí, depende también mucho si recibió o no tratamiento. Muchas veces van los pacientes a atención médica, les dan algún diagnóstico, les dan medicamento. Entonces, cuando el paciente toma medicamentos, muchas veces por su cuenta, que dice, me duele el estómago, voy a tomar algo, y se toman algo, pues eso disminuye la molestia, pero la evolución de la apendicitis, de la inflamación, sigue avanzando. Sí, los síntomas pueden ser menores, pero va a llegar un punto en que es tanto el dolor que aún con medicamento no va a aguantar y puede reventar, ¿no? Entonces, por eso es importante un diagnóstico a tiempo. Así es. Porque si no, están como maquillando, como dándole un paliativo, ¿no? Enmascarando el dolor, le llamamos. Enmascarándole un cuadro. Muy bien. A veces llegan los pacientes a consulta, lo revisamos y no da signos clínicos a la revisión porque ya está medicado el paciente. Entonces no trae dolor, rebote, varios signos que nosotros revisamos ahí, que nos orientan a que pudiera ser apendicitis agudas. Ya no están esos signos porque el paciente ya tomó medicamento y el diagnóstico se vuelve más difícil todavía. Hay algunos estudios auxiliares de laboratorio, de imagen y demás para determinar si sí tiene o no tiene el padecimiento. Ya cuando el paciente nos dice que ya se medicó, que ya tomó 2 o 3 medicinas o que ya fue a 1 o 2 doctores antes o ya lleva 2 o 3 días con el padecimiento. Aquí me ha tocado ver muchos pacientes que ya llevan varios días de evolución, hasta 15 días me ha tocado ver pacientes que ya llevan 15 días con dolor y dolor y dolor, y me dicen, no, pues es que ya fui a un lugar y me dijeron que era colitis, pero no mejoro, y fui a otro lugar y me dijeron que era colitis y no mejoro, entonces ya fui a otro lugar y ya me dieron 3 tratamientos para colitis y no se me quita la colitis. Y entonces, si ya les dieron 2 o 3 tratamientos para cierto padecimiento y no se quita, quiere decir que ese padecimiento no es. Entonces hay que buscar la causa, cuál es la causa para tratar el padecimiento, si no, nunca se les va a quitar. ¿Se puede vivir perfectamente sin el apéndice? Sin el apéndice, ¿no? Sin mayor problema. ¿Ella para qué sirve? Normalmente produce algo que se llama inmunoglobulina A, que es una sustancia que protege al sistema intestinal de infecciones. Ok. Nada más. Pero entonces, si no está, normalmente no causa, no causa ningún... No. ¿Y cuáles serían los consejos médicos para una persona que ya se sometió a esa operación? Puede llevar su vida normal. Puede comer grasas, azúcar, como sea. Digo, sí. Ok, yo creí que sí les quitaban la de las grasas. No, cuando hay, por ejemplo, hay otros padecimientos del intestino grueso específicamente, como los divertículos. Los divertículos son unas bolitas que salen del lado izquierdo del colon. Estos divertículos pueden estar ahí. De hecho, se dice que el 40% de la población a los 40 años de edad va a tener divertículos. Esos divertículos se forman normalmente por la baja ingesta de fibra en la dieta. Ahí sí se relaciona la dieta con el padecimiento de divertículos. Si ingerimos poca fibra en nuestra alimentación, somos más propensos a tener divertículos y esos divertículos generan estreñimiento. Y el estreñimiento es una causa para que esos divertículos sigan aumentando en número y en tamaño. Y entonces se vuelve un círculo vicioso porque los divertículos generan estreñimiento, el estreñimiento genera más divertículos y entonces cada vez se hace más difícil tratar el estreñimiento. Muchos de los pacientes que llegan a consulta por dolor abdominal secundario estreñimiento es porque padecen de divertículos. Esos divertículos, mientras no se inflamen, no pasa nada. Mientras no se rompan, no pasa nada. Pero esos divertículos, cuando se inflaman, se llama diverticulitis aguda, generan mucho dolor abdominal intenso. Es en la parte inferior del abdomen, pero del lado izquierdo. A diferencia del apéndice, que es del lado derecho, los divertículos duelen del lado izquierdo.
El dolor es muy similar en cuanto a la intensidad, como si fuera una apendicitis. Incluso hay unos autores que le llaman apendicitis del lado izquierdo, porque el dolor es súper intenso, hay fiebre, hay náusea, hay vómito, hay incapacidad para el movimiento, duele más cuando el paciente se mueve, cuando va en el carro y pasan algún bache, algún tope, le duele mucho al paciente porque se irrita el peritoneo. Y entonces cuando se irrita el peritoneo hay mucho dolor abdominal. Cuando hay una diverticulitis aguda, hay varios grados de diverticulitis aguda. Los 2 primeros grados, que son como los grados más leves, requieren reposo intestinal, o sea, dejar sin comer al paciente 2 o 3 días, ponerle suero por la vena, medicamentos, antibióticos, y con eso se va a desinflamar. Pero en los casos más graves de diverticulitis aguda, que es el grado 3 y 4, muchas veces requieren tratamiento quirúrgico de urgencia. Entonces ahí tenemos que definir, ¿es diverticulosis nada más o es diverticulitis? ¿Está complicado o no está complicado? Si está complicado hay que meterlo a operar de inmediato. Si no está complicado, el tratamiento es médico, que no coma nada el paciente para que el intestino no se mueva, se cicatriza solito ese divertículo que se rompió y entonces el paciente a los 2 o 3 días se puede ir a casa sin mayor problema. Muy bien, es muy importante eso de los divertículos porque los he oído yo pues en mi abuelita, se los oía de mi abuelita que padecía, ella la tenía diagnosticada y cuando revientan son muy peligrosos. Sí. Para poder detectar eso, es un estudio de la sonda, ¿no? Yo creo que será el más preciso, ¿o no? El estudio... ¿Cómo la colostomía? ¿Cómo no? Perdón, ¿Endoscopía? ¿Endoscopía? No, actualmente el estudio de elección para el estudio del dolor abdominal es la tomografía. La tomografía abdominal es el estudio que nos da más idea de qué está pasando adentro del abdomen. Porque con la tomografía vemos todo el panorama. Revisamos desde el diafragma hasta la región pélvica. Entonces ahí podemos checar hígado, riñones, páncreas, vaso, intestino delgado, intestino grueso, sí. Todo que no es el tubo, ¿no? Esa es la resonancia magnética, ¿no? Es muy parecido. Muy parecido. También es como una ruedita. Es una paciente. Es una tomografía. Tomografía. El estudio más indicado para cualquier diagnóstico, digo, ir con el especialista, obviamente que te va a llevar si tienes la posibilidad de un seguro médico, si tienes la posibilidad, digo, hay que invertirle a esto. ¿Cuánto cuesta ahorita una tomografía? 5,000, 10,000 pesos, ¿cuánto cuesta depende del sitio, pero andan desde 2,000 hasta 5,000 pesos, dependiendo de dónde se la haga. Se gasta más uno, yo creo, la gente en otras cosas, ¿no? Sí. Y ahí tendríamos un diagnóstico certero de todo nuestro entorno, ¿verdad? Así es. Hablemos también un poco de otra de las que me vienen a la mente, de las enfermedades comunes que está sucediendo en la sociedad, que ataca que viene siendo el hígado graso, ¿no? El hígado graso, una de las... Esto me lo digo a conciencia por los altos índices de obesidad y háblenos un poco qué relación tiene la obesidad con el hígado graso. El hígado graso es una entidad multifactorial. No nada más es una causa, hay varios factores de riesgo. Sí, una, como bien mencionas, es la obesidad, que esa es la principal. Otra es la falta de actividad física y otro es el consumo de sustancias, alcohol, medicamentos de uso crónico y demás. Esos 3 factores de riesgo es lo que más genera hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Simple y sencillamente que se junta más grasa de lo normal en el hígado entre las células hepáticas. ¿Cuál es la importancia del hígado graso? Que actualmente el hígado graso es la principal causa de cirrosis hepática. Anteriormente eran las infecciones, hepatitis B, C y demás. Luego fue el alcohol. Todos a lo mejor conocimos a algún familiar, pariente, amigo, conocido que tomaba mucho alcohol y que después dijeron que tenía cirrosis hepática y luego posteriormente tuvo alguna complicación ahí de la cirrosis hepática. Actualmente ya no es el alcohol la primera causa de cirrosis hepática, actualmente es el hígado graso. Dentro de la progresión del hígado graso hay varias fases. La primera es esa, que se empieza a juntar el hígado entre las células del hígado, se llaman hepatocitos. Y después esa grasa se empieza a meter a la célula del hígado. Eso se llama colestasis o ya cuando se forma esto, ¿qué pasa? Que se empieza a juntar más grasa dentro del hepatocito de la célula hepática, se rompe esa célula y entonces se empieza a generar fibrosis hepática. Y esa fibrosis hepática es otro paso más hacia las cirrosis hepáticas. Entonces vamos avanzando de hígado graso, luego hacen la colestasis y luego hacen la fibrosis y luego finalmente la cirrosis hepática. ¿Cuál es la importancia de la cirrosis hepática? Que aumenta el riesgo de cáncer de 15 a 20 veces en la población en general. Entonces, tener cirrosis hepática aumenta mucho el riesgo de poder tener cáncer de hígado en el futuro.
Y entonces detectar a un paciente que tiene hígado graso es bueno porque podemos prevenir las fases de inflamación, podemos prevenir la fibrosis, la cirrosis y el cáncer de hígado. Y entonces es una etapa temprana, digamos, cuando detectamos un paciente con hígado graso, y las acciones pues son sencillas: caminar más que suficiente, ejercicio aeróbico, eso es lo que más ayuda para el hígado graso. Pero no hay dolor ahí, ¿verdad? En el Habitualmente hígado graso no. no lo podemos, No. o sea, no, ¿cómo lo podríamos diagnosticar? Porque no nomás me dices que el gordito, también el delgado puede tenerlo. También con la tomografía, o cómo se hace ahí el Normalmente el con los estudios, pueden ser estudios de laboratorio, donde ya empieza a haber ahí alteración de las enzimas hepáticas, nos podemos dar cuenta si hay elevación de esas enzimas hepáticas, podemos hacer la sospecha de hígado graso, y ahí en esos pacientes podemos mandar un ultrasonido hepático, y ese ultrasonido nos puede decir, ahí por la imagen que da, si hay hígado graso o no hay hígado graso. ¿Qué órgano tiene más función, el hígado o el intestino? Pues los dos. Pero más así, se hablan de funciones de miles, ¿no? El hígado. El hígado, ¿cuántas tiene el hígado? Muchísimas, más de 1000. Más de 1000 Pero funciones. es por todas las cosas que depura. Es un filtro, ¿no? Exactamente. Es un filtro, podríamos decirlo así, como de aceite, podríamos decir que es donde se filtra todo. Tiene varias funciones. Sí, hay algunas de filtración, hay algunas de depuración, de todos los fármacos y demás que consumimos, de los alimentos también, muchos son procesados por el hígado, pero también tiene funciones de síntesis. Las funciones de síntesis son para producir proteínas que están dentro de la sangre, para producir factores de coagulación que sirven para que nuestra sangre actúe bien y coagule en caso de alguna lesión, accidente, cirugía y demás. El hígado también forma esas sustancias, no nada más filtra, sino que aparte produce sustancias necesarias para la vida. Entonces es importante una buena dieta, si le ayuda al hígado, ¿no? Bastante. O sea, baja en grasas, baja en calorías, libre de azúcares, de harinas, etcétera, ¿no? Y baja en alcohol, sobre todo. Sobre todo baja en alcohol. El alcohol es lo que más afecta a la función hepática, y es uno de los factores de riesgo más importantes para que pueda tener hígado graso. Se habla de que se puede regenerar el hígado, ¿es correcto eso o es sí, falso? en parte. El hígado es una glándula pues muy noble, aguanta mucho. Sí se regenera, es muy poquito, pues no vuelve nunca a su función normal, pero lo que tratamos de hacer cuando ya hay alguna fase de inflamación es evitar la progresión de la enfermedad. Y entonces, si tenemos un paciente que ya avanzó de fase inflamatoria y tiene fibrosis, bueno, lo que tratamos es mantenerlo el mayor tiempo en esa fase y que no pase de fibrosis a cirrosis. Y si ya tiene cirrosis, evitar que ese paciente pase a cáncer de hígado o que tenga alguna complicación relacionada con la cirrosis hepática. ¿Cuándo es cuando son candidatos a un trasplante de este órgano tan importante? Hay varias escalas de medición para evaluar las prioridades, sobre todo, porque los trasplantes pues son escasos, no hay mucha gente donadora de hígado y demás, y entonces son muy contados, muy seleccionados. Hay unas escalas clínicas especiales para determinar cuándo un paciente es candidato a trasplante, cuándo no, y en qué prioridad, porque podemos tener 10 pacientes que ocupan un trasplante y dice, bueno, ¿y a cuál? No, pues yo digo que yo digo que aquel, no, pues él es mi amigo. No, hay escalas de prioridad y dicen, bueno, este paciente es más grave, tiene que ir como prioridad. Este paciente no está tan grave, aguanta un poquito más, lo podemos meter en tercer o cuarto lugar. Dependiendo de esa escala clínica, es como se toman las decisiones para realizar el trasplante. Hay mucho de este tipo de casos aquí en el país, las estadísticas que marcan de hígado graso y de cirrosis y este proceso. Muchísimas. Muchas. Muchísimas, sí. Somos un país de que está padeciendo esto en la actualidad, ¿no? Sí, sobrepeso y obesidad es de los padecimientos más comunes que hay, de las enfermedades más comunes que tenemos actualmente, y a veces falta la conciencia, ¿no? De decir, bueno, es una enfermedad. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta con algún grado de obesidad y les, oiga, ¿qué enfermedades tienen? No, ninguna. Y tienen obesidad grado 2, grado 3, algo, ¿no? Entonces, la obesidad como tal es una enfermedad que aparte me va a traer otras enfermedades. Aumenta el riesgo de que yo tenga diabetes, de que tenga problemas de columna, de que tenga problemas de cadera, de rodilla, todo lo que es el sistema musculoesquelético. Como estamos cargando más peso, pues me va a aumentar los problemas, ¿no? Aumenta el riesgo de infecciones también, aumenta el riesgo de cáncer también. La sola obesidad es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de que yo pueda tener cáncer de cualquier tipo. Y esa es una de las enfermedades pues que le está pegando también, donde lamentablemente nuestro país tiene de los más índices altos de cáncer, de diabetes y de obesidad, ¿verdad? Así es. Y de obesidad, no hay conciencia, yo creo en eso, no hay terapia de prevención, ¿no? Yo creo que ya llegan casos ya graves, ya formados, ¿no? Sí,
Por ejemplo, aquí en el país, el estado aquí donde estamos actualmente, en Baja California Sur, es el estado que tiene mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad. Llega a ser hasta el 70%. Y niños también, creo que somos los que lideran el niño. De todas las edades, no respeta. Oiga, ¿y el vaso duele, el vaso? Normalmente no. No, ¿verdad? Pero ese no podemos vivir sin él. Es la muerte del motociclista, ¿no? Sí se puede. Porque el motociclista se le encaja ahí ¿Nunca te ha llegado un motociclista con vaso Sí, reventado? es una de las causas. Se puede romper el vaso cuando hay accidentes. Ajá. Sobre todo accidentes cerrados, cuando no es un trauma penetrante. Cuando es un trauma cerrado que golpea con el volante, que se cae el motociclista, el golpe que hace que estallen las vísceras. Okay. Lo más común cuando es trauma de tipo cerrado es que se pueda lesionar el hígado y secundariamente que se pueda lesionar el vaso. Y como son glándulas que tienen mucha irrigación, que les llega mucha sangre, si se rompe, por dentro, el que dicen, sangra muchísimo. Okay. Pero nunca da dolores antes, no es de los que tengas que tenga dolor. Habitualmente no. No funciona si no es golpe. El hígado sí, tampoco, ¿no? Algunos padecimientos sí, como por ejemplo los abscesos hepáticos que hacen que el hígado crezca de tamaño o se estire la cápsula que recubre el hígado, eso sí genera dolor. Cuando se estira de manera repentina esa cápsula que envuelve al hígado, como cuando le dan un gancho al hígado a los boxeadores, duele el hígado sí, porque se expandió de manera repentina la cápsula que lo recubre. Sí. Cuando es una expansión lenta que va poco a poco, casi no se va a sentir porque el hígado se va adaptando a ese estiramiento y entonces no se genera tanto dolor. No hay tanto dolor. Muy bien, pues estamos en esta plática interesante con el doctor Francisco Peinado, quien recuerden ustedes, ahí lo pueden encontrar en el hospital de Fidepaz, en Gastro Wellness, ¿no? ¿Lo pronuncio bien? ¿Cómo es? Gastro Wellness. Gastro Wellness, quien es bienestar. Ellos pues te diagnostican cualquier problema que tú tengas de abdomen, es la especialidad de riñones también. Ahorita vamos a hablar, a ver, ¿los riñones duelen o no? Esos hay que, a ver, hay mitos ahí, hay gente que ahorita está tomando hasta agua de mar, y otros te dicen que no, que hay que tomar mucha agua, retienen líquidos, pero yo veo muchas personas dializadas. Cada día que van más a ser dializadas. También ha habido por nuestra dieta, por nuestra cultura, ha habido una afectación en este sentido. Sí, bastante. Los padecimientos del riñón también son de los más comunes y es una causa frecuente de dolor abdominal. El riñón puede doler por alguna obstrucción, que esa es como que la causa número 1, alguna piedrita del riñón que se atora en el uretero, que es lo que conecta el riñón con la vejiga y genera mucho dolor también por la inflamación que tiene o por la distensión. Hay algunas infecciones también del riñón que se llaman pielonefritis. Una pielonefritis también genera mucho dolor en la parte del riñón. Muchos de los dolores del riñón empiezan en la espalda y se corren hacia el abdomen. Entonces es característico, se llama cólico renoureteral. El dolor del riñón atrás. Así es. Empieza en la espalda. Una parte de la identificación primera que ustedes hacen sin tener aparatos es el lugar, ¿verdad? Así es. El lugar es muy importante. Si está adelante o adentro. ¿Dónde empezó el dolor? Vas descartando, ¿no? Exactamente. ¿Dónde empezó? Como que son las preguntas que nos hacen luego. Sí. Y el TOC, la exploración física, ¿no? La exploración física nos ayuda bastante. Okay. Hay muchos pacientes que confunden el dolor del riñón con el dolor de espalda. Porque si ¿dónde queda el riñón? Aquí. Oiga, me duele aquí. Ya tengo 3 meses que me duele el riñón. La espalda. Ajá. No es el riñón. Porque muchas veces me duele el riñón. Ajá. Pero no es el riñón. Van contigo. Ajá. O a veces, oiga, me duele el pulmón. Porque aquí traigo el dolor. Y no. Casi siempre la causa más común, cuando es así de manera crónica, pues es una contractura muscular. Porque se durmieron chuecos, porque andan estresados, porque tienen alguna preocupación y están tensos de los músculos de la columna, se hace la contractura y genera mucho dolor. Pero no es tan intenso como un dolor del riñón, un cólico renoureteral, nunca llega a ser tan intenso. Aparte de ese dolor en la espalda, que luego se corre hacia la zona del abdomen y después hacia la ingle, también da náusea, da vómito, da fiebre. Riñón. El dolor del riñón. Riñón se va corriendo aquí hasta la ingle. ¿Sí? Así es. Que luego lo han de confundir con el nervio ciático, ¿no? Algunas veces, pero ¿sí? El dolor es más hacia adelante, más hacia la región de la ingle. Cuando es dolor del nervio ciático, habitualmente duele la espalda, baja el glúteo del mismo lado y se recorre el dolor por detrás de la pierna. Es un dolor un poquito diferente, pero sí el dolor por piedras de los riñones es de los más comunes también. Otro de los padecimientos que yo he oído comúnmente es pancreatitis. Sí, también. Aguda que le llaman, ¿no? Sí. Y eso es mortal, ¿no? Que
¿Te envenena la sangre? ¿Cómo es? Pone en riesgo la vida, sí, porque también hay varios grados de pancreatitis, hay pancreatitis leves, hay pancreatitis ¿Esa no duele, graves. perdón? ¿No duele? Sí duele, muchísimo. Y dependiendo de la No, causa... no es de las que va avanzando. Esa, Sí. Cuando ya te duele, ya es que empezó el problema, o porque hay algunos órganos, me he dado cuenta que cuando empiezan a fallar duelen, y hay otros que tardan en doler, y ya cuando duelen, ya para qué, ¿no? O sea, Sí. Cuando ya te está doliendo, ¿qué? Casi siempre empiezan de menos a más. Todos los que son dolores de víscera hueca, se genera una obstrucción, empieza a haber inflamación, empieza a haber un poquito de dolor, y luego más, empieza a aumentar el dolor, hasta que llega un punto donde ya no se quita el dolor por alguna obstrucción. Que es cuando dicen, opéreme, doctor. Sí, exacto. Pero ya, opéreme, doctor. Algunos dolores también que llegan a ser muy intensos, no necesariamente ocupan cirugía. Okay. Por eso es que hay que evaluar al paciente, determinar si sí ocupa o si no ocupa cirugía, y una de las cosas más importantes pues es no automedicarse para no enmascarar los cuadros de dolor abdominal, porque luego cuando lo revisan pues puede parecer otra cosa, y entonces uno se va con la finta y dice, no, pues viene bien, no le duele, está tranquilo, no pasa nada, pero a lo mejor sí trae algún padecimiento que pudiera requerir cirugía de urgencia. ¿Y qué pasa ahí cuando se equivocan o por alguna mala praxis o no quiero decir algo ético, operan y no se debe haber operado? ¿Hay algún, a lo mejor se puede subsanar también el problema sin que hubiese esa necesidad, ¿no? Sí, muchas veces no se llega a un diagnóstico definitivo cuando exploramos al paciente que trae dolor abdominal, que es muy intenso, que ya lo tratamos, que ya descartamos causas, y a veces aún con los estudios de laboratorio y gabinete no determinamos la causa del dolor. Pero si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, que tenga la frecuencia cardíaca muy alta, que tenga fiebre, dolor que no se quita con el uso de analgésicos y demás, a veces tenemos que meter a operar al paciente para ver qué está pasando. No le va a pasar nada al paciente si yo lo meto a operar y no ocupaba, no pasa nada, porque si yo sospecho que trae una apendicitis y al último resultó que era un absceso, a lo mejor no hay problema, pues voy, lavo el absceso y listo, y no era el apéndice, y tan. Pero si es una apendicitis y yo tengo como la duda, digo, no, a lo mejor sí es, a lo mejor no es, mejor lo dejo a ver qué pasa, entonces ese paciente se puede complicar. Entonces siempre va a ser mejor operarlo, aunque ya en la cirugía diga, no, todo estaba bien, qué bueno, a decir, no lo opero, a ver qué pasa, ese paciente se va a complicar. Entonces siempre es mejor hacer de más que hacer de menos. Eso le pasó al hombre, más rico del mundo, al Shah de Irán. ¿Nunca has leído el caso del Shah de Irán? No. Te lo recomiendo, médicamente hablando, cómo lo trajeron el caso del Shah de Irán. Y hace poco le pasó a otro hombre, a Jaime Camil, que murió de Jaime Camil, otro hombre muy influyente, que lo llevaron en una peritonitis, lo mató. O sea, y todo el mundo dice, ¿cómo a un hombre con tanto medio, cómo lo puede matar una enfermedad tan prehistórica, no? Sí. Es muy raro, ¿no? Las enfermedades más antiguas, digamos. O sea, entonces, ¿qué pasó ahí? Pues actualmente la mortalidad, por ejemplo, por una apendicitis es menos del 1%. ¿Sí? O sea, un paciente con apendicitis no tiene por qué morirse, porque en todos lados tenemos acceso a estudios, a laboratorios, ultrasonidos, ya son de uso muy común. Sí, hay algunas comunidades aquí en nuestro estado donde no hay acceso a esos recursos, pero el paciente se puede trasladar, en 3 horas llega, 4, los más lejos vienen de 12 horas de evolución. Son pacientes que podemos meter a operar rápido y normalmente les damos. Porque hablamos de un hombre que tenía jet y aviones a su disposición. Oiga, doctor, ¿usted recomienda la fibra? Porque tengo 2 mitos ahí. Hablan muy bien del famoso metamucil y esa. Yo lo pruebo y a mí sí me funciona, pues tengo problemas de digestión. Pero hay otras personas que dicen que no, que porque a veces ha habido casos que obstruyen, porque se forma una masa ahí que obstruye. ¿Usted qué opinión? Aparte digo que caminemos, tomemos agua y todo eso, pero de esas fibras, hay muchos tipos de fibra. Una de las más comunes es el plántago, y que es la que más tiene uso en el mercado, ¿no? El psyllium plántago tiene varias marcas, la más famosa yo creo que es esa del metamucil. Muchos pacientes que la consumen casi siempre por problema de estreñimiento o inflamación, que es para lo que se utiliza este tipo de suplementos, refiere que les da más estreñimiento, y eso pasa comúnmente cuando el paciente toma poca agua, porque el plántago, digamos que se activa o forma volumen, pero con el agua que el paciente consume. Muchos de los pacientes que llegan a consulta me dicen, no me dé de esa fibra porque me estreñe más. Oiga, ¿y cuánto toma de agua? No, pues yo casi no tomo agua. Por eso. Y entonces, si consume la fibra... Se le hace una masa ahí, ¿no? Peor, sí, o sea, si no hay agua... Sí, y sí genera más estreñimiento,
sí puede mal llegar a utilizado, generar digamos. obstrucción intestinal también, cuando la ingesta de agua es pobre, ¿no? O muchos de los pacientes toman el plántago por las noches, Ujú. y entonces en la noche pues se lo toma y se va a dormir y ya no toma agua. Y entonces al día siguiente pues le hace efecto más o menos, pero no le hace el efecto deseado. Entonces una de las recomendaciones si se utiliza este tipo de fibras para el estreñimiento es que la consuman en la mañana para que durante el día estén tomando agua, y con eso va a aumentar la efectividad del funcionamiento de la fibra. Hay muchos pacientes también que luego no quieren tomar fibras o suplementos porque dicen que se acostumbra el intestino. Eso he oído Pero también, no es que se acostumbre el intestino. que se vuelve flojo, ¿no? Exacto, Que no se vuelve flojo. Lo que pasa es que esa es la cantidad de fibra que requiere. Ok. Y entonces, si nosotros consumimos poca fibra, o si Ujú. no es suficiente con las frutas y las verduras que consumimos en el día a día, Ujú. entonces requerimos el suplemento. No es que el intestino se acostumbre, es que es la fibra que el intestino requiere. Muy bien. Entonces, si nosotros le damos la fibra que requiere, el intestino va a funcionar bastante bien. Y seguimos con eso de los 2 litros de agua, ¿no? En Mínimo, promedio. más o menos, en promedio. Así es. Si tomas de más, no pasa nada. Pues nomás vas a estar orinando un Orinando poquito más de lo mucho normal. y de menos, pues entonces sí hay Y aquí la calidad de agua, se habla, hablando de ese tipo, ¿necesita que le agreguemos sodio o no? No, nada. Agua naturalita, con eso. O sea, con esa de bote que Sí. viene así, porque hay ahí el agua de mar y todo ese tipo de mitos, no es No son recomendables. te pueden causar piedras y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así Es es. lo que yo dije, pues, o sea, por Sí. pura lógica. Sí. Mucho sodio, exceso de sodio, porque hay mucho, incluso médicos, no quiero decir charlatanes, ¿no? Pero que afirman que traen eso, que el agua de mar, que tú te hagas tu suero, que lo agarres de aquí. No, nada. Nada de Agüita eso. natural es lo que más funciona y es lo que hace que el intestino trabaje bien. Que trabaje muy bien. Así es. Muy bien, amigos, pues, ¿qué más? ¿Qué horas son? Son exactamente las 9:50. Muy bien, doctor, pues podemos seguir hablando aquí con el doctor Peinado, Francisco Peinado, de toda una pues gama de problemas que se podemos tener nosotros aquí, pero todos coincidimos en lo mismo, en una vida sana, dormir temprano, tomar agua, hacer ejercicio. ¿Cuánto usted recomienda que caminen más o menos? 1 hora al día, más que suficiente. 4 1 o 5 kilómetros al día. Con eso se mantiene bien El sedentarismo es muy Muy malo para este tipo de enfermedades que estamos Sí. de ese tipo, ¿no? O sea, hay que mantenerse Activo. activos, una dieta más sana en cuanto a vegetales, verduras, verdes, Sí. una dieta, porque aquí, bueno, tú no eres de aquí, No. sé que eres de Monterrey, Ujú. pero aquí yo he estado en contra de la dieta subcaliforniana, Ok. pero es cultural y un pecado atacarla, pues. Sí. Pero si tú la ves, es la tortilla de harina, el tamal, Sí. el menudo, Las empanadas. las empanadas, así, pero bien grasosas, la morcilla. Yo tengo parientes en un rancho que se comen así, hasta la morcilla Sí. en la sangre, ¿no? Sí. No hay algo más, y te voy a dar un dato, doctor, aunque no lo creas. Ujú. Son de Todos Santos, les mando un saludo a toda la familia allá, no voy a decir sus nombres, pero manejan azúcares de 400 y presiones y se ríen ellos, sí. Sí, no sé, o sea, Sí. y se ríen, entonces son una cultura, no, sí, y se han muerto todos infartados y todo. ¿Qué hacer ahí para combatir la garnacha cultural esa? Porque te la ponen en la garita, donde quiera, y tú como médico sabes que es no es una dieta saludable, ¿no? Ujú. O sí, o me equivoco. Se puede consumir, no pasa nada, digo, es lo que se ha consumido durante mucho tiempo, pero no diario. No abusar. Exacto, si va de fin de Ok. semana y se echa un desayunito por ahí en la garita y eso, No pasa nada. Si un día a la semana va y cena un jate, como les dicen aquí, en los Un jates, jate no va a pasar tampoco. nada, 1 por semana y ya. Pero si ¿no? ya me Una desayuno comida en la en algo, garita, ya. si ya, gente así que ya está así, es Sí, pero si hace las 3 comidas del día y va y come en la mañana unos burritos y a mediodía unas empanadas Y y cena luego en la un menudo. noche un jate, no, pues es... Entonces ahí la recomendación es como todo, que bueno que hay un doctor que no te va a exigir la disciplina de que no te lo comas, No puedes se comerlo, puede. pero está en el abuso y en la cantidad de las empanadas y todo del menudo de nuestra cultura, que sí es alta, rica, buena,
pero sí es un poco no saludable. Cae ¿verdad? poquito pesado para el intestino. Muchos de los casos de dolor abdominal que nos llegan al consultorio es gastritis, es reflujo, es colitis, es estreñimiento, precisamente por el consumo de este tipo de alimentos. De alimentos. Muy bien, pues doy las gracias como siempre. Doctor, no sé si quiere usted agregar algo más el día de hoy. Pues no, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y ahí Al estamos contrario. a la orden para lo que necesite, a ver si hay comentarios ahí de la gente, ¿No hay un comentario? para ver qué más temas quieren que hablemos. Claro, en las sí, siguientes vamos a sesiones. estar... Checamos ahí las preguntas y de lo que tengan ahí de dudas, o si nos mandan por ahí los comentarios, podemos agregar más temas. Que sean ¿Cómo de le hago interés. aquí para saber? O algún tema que sea más específico, que quieran ahondar un poquito más, pues lo podemos hablar. Claro que sí. Porque, como les comentaba, pues los padecimientos abdominales son infinitos, ¿no? Son muchísimos. Es que es una de las gran partes donde está el dolor, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Sí. O sea, están muchos órganos. No, pues escogiste bien el punto de ataque, porque pues acá no hay tanto, pero aquí Ajá. es la caja torácica, está Muchísimo. todo. Sí. Bueno, menos el corazón, ¿no? Ajá, en la Ese- cavidad ese- abdominal. La cavidad abdominal y torácica, ¿qué? Arriba. Es arriba. En el tórax Aquí están sí los está- pulmones, los el pulmones, corazón. que eso no verías, digamos, no No. verías eso, pero todo lo demás que están los órganos, gracias, importantes, el hígado, el páncreas, el Ujú. vaso, los riñones, Así es. el intestino grueso, el intestino delgado. Sí. Muy bien, pues ya nos manda a saludar nuestro amigo Ricardo, el doctor G, que Gracias, excelente tema, saludos. muchas gracias, saludos estimado, y vamos a estar pendientes de Ricardo, de fortalecer el tema, ¿no? Ujú. De fortalecer el tema, de prepararme yo más y de estar más, de traerte más preguntas Sí, de cómo no. antemano. Fíjate lo que es cuando me plantearon el tema y dolor, dije yo, un dolor, pero me estoy dando cuenta de todo lo que significa, o sea, Muy amplio. y dije yo, ¿quién propuso el tema? Ellos, pues, ellos han de saber, dije, pero es que ya veo que sí es no nomás me duele la pancha, o sea, como dice todo el mundo, ¿no? Porque es que dice todo el mundo, pues es un dolor de panza, ¿no? O sea, porque aquí lo manifiesta, pero hay que entender que pueden ser hígado, riñones, hígado, páncreas, Ujú. la posición, pero lo de siempre, dieta, ejercicio, Así es. buena alimentación, dormir nuestras horas también, Ujú. bajarle el alcohol, bajarle a las empanadas, Sí. o sea, un poquito más mesurado todo, ¿no? Exactamente. No ser tan jambado, como decían por ahí. Así es. Muy bien, pues ya estamos por terminar. Muchas gracias, doctor, y mucho gusto Gracias. saludarte. Cuídate Igualmente, mucho. que esté muy Es bien. el doctor Francisco Peinado, quien es el médico especialista gastroenterólogo, que lo puede encontrar en GastroWellness aquí en el Fidepaz. Vamos a estar compartiendo toda la información y Muchas nos vemos el gracias. otro martes, si Dios quiere, Sí, cómo no, por acá con nos otro vemos. tema. Saludos, nos vemos. Que estén bien.